Así es, Guillermo, porque en el Instituto Fitzroy aún permanece la instructora de la Fiscalía, de la doctora De Leo, tomándole declaración a los dos efectivos de la policía bonaerense que ayer protagonizaron el fatal accidente en San Martín, en Ballester, donde perdió la vida Beatriz, esta abuela de 81 años, y donde una chiquita de 10 años aún permanece internada. Y vamos a actualizar esta información. Está internada en el Hospital Castec, debe ser sometida a una intervención, no tiene por el momento buena visión en uno de sus ojos como consecuencia de astillas y será intervenida próximamente. La instructora de la Fiscalía llegó a este lugar hace 3 horas, aún permanece en el interior, vamos a aguardar que se retire. No creo que brinde declaración porque no está la fiscal, al menos no ingresó con ella en ese momento, pero sí se encuentran en el lugar los familiares de los dos policías que permanecen internados y detenidos con heridas fuera de peligro. Claro, es importante y le damos un respiro a Yanina, que justo pobre se ahogó, justo que estaba haciendo nuestro móvil. Es importante decir que están internados porque se golpearon. O sea, la velocidad de la camioneta en el momento del impacto nos está diciendo que dos personas que iban sin cinturón de seguridad se golpearon lo suficientemente fuerte como para terminar internados. Lo que te está diciendo también, no veníamos a 50 kilómetros por hora, aunque no estés atado. No venías a 50 kilómetros por hora si terminás golpeado y hospitalizado por esa situación, Yanina. También es un indicativo de lo que se va a investigar y que va a ser determinante. Que venía en contramano ya es seguro, porque son muchos los testigos que aseguran que venía en contramano, y la posición de la camioneta y el lugar donde se produjo el accidente te está diciendo sí, veníamos en contramano. Pero la velocidad también va a jugar a la hora de un juicio, ¿no, Yani? Seguramente, tengamos en cuenta, Guille, que la máxima permitida en una calle en la provincia de Buenos Aires es de 40 kilómetros por hora. Si iba a 40 kilómetros por hora, impacta con un camión que estaba prácticamente estacionado en la bocacalle porque lo vio venir en contramano y dio semejante tumbo, chocó, semejante impacto contra un poste de la luz, contra un árbol, contra el cordón, reventó un neumático cuando cordoneó. Fíjate que el impacto que tenía la rueda trasera del lado del acompañante era muy importante, entonces ya sin ser peritos y sin saber mucho de mecánica de automóviles es imposible que ese vuelco sea 40 kilómetros por hora. Y otro dato que sé que también tenerlo en cuenta, que yo se los decía ayer, será para saber cuando estén los resultados de las pericias qué sucedió, pero los airbags de la camioneta no se desprendieron, esto también hay que remarcarlo. Sí, ese golpe ayer lo marcaba Yanina y lo volvió a decir recién Nacho. Es importante porque no responde a los lineamientos generales del accidente ni a la camioneta, o mejor dicho del camión, donde finalmente terminó impactando, ni al momento de atropellar a la mujer. Es decir, la llanta está rota por otra razón y probablemente ahí pueda estar la explicación del impacto, del choque, en el exceso de velocidad y en alguna maniobra que terminó haciendo que la camioneta golpee contra un cordón, lo que evidentemente le hizo perder el control del patrullero y terminó generando este desastre, ¿no? Sí, me parece exactamente. Sí, Yanina, te querés una consulta. Tener en cuenta también, sí, Nacho, una sola cosita, esperar los resultados de alcoholemia también y en qué situación estaban estas dos ocupantes, estos dos policías arriba del patrullero. Eso también son resultados que hay que esperar. Sí, Nacho, te escucho. Ayer en algún momento hablaste mucho del árbol, ¿no? Del árbol que estaba caído, del árbol que quisieron cortar. Digo, ¿podemos repasar qué viste vos en particular cuando se estaba peritando previo a la llegada de Gendarmería? ¿Recordás algo en particular de ese momento? No, en realidad, mira, te puedo asegurar que cosas que me han llamado la atención a lo largo de toda la tarde, que el accidente fue entre las 10 y 10 y cuarto de la mañana, según lo que atestiguan todos los vecinos, inclusive los familiares de la víctima. Que la fiscal llegó aproximadamente 12 y cuarto del mediodía. Tengo entendido, algunas personas dicen que inclusive la policía le avisó casi una hora después a la fiscal. Esto seguramente será materia de discusión y una investigación aparte, ¿no? Cómo actuó la policía, porque a mí lo que me llamó la atención cuando yo llegué al lugar antes de la 1 de la tarde, que ya habían retirado el cuerpo, que la fiscal ya no estaba, que no se estaban haciendo peritajes en cuanto a distancias, a frenados, peritajes más profundos, entre comillas, ¿no? No claro. Solamente hacer el muestreo o un mapeo del lugar,
sino hacer lo que efectivamente con total profesionalismo hizo la Gendarmería Nacional a las 5 de la tarde cuando fue convocada recién ante el pedido reiterado a través de los medios de los vecinos y de los propios familiares, y ahí la fiscal tomó la determinación. Dicen que cuando la fiscal llegó al lugar ya se habían realizado pericias del lugar con policía científica sin que había sido convocada por la fiscal. Esto decían algunos vecinos. Yo cuento todo porque creo que es importante a la hora de que haya que deslindar responsabilidades, porque ayer en un momento creíamos, bueno, pero la fiscal actuó bien, actuó mal, y la fiscal ¿se enteró en el momento mismo que fue el accidente o se enteró más tarde? ¿Cuál fue el rol que cumplió la policía? ¿Por qué tantos patrulleros y tantos efectivos preocupados por cargar en la caja de la camioneta Ranger lo que había quedado en el lugar desparramado, entre ellos el changuito de la abuela, por ejemplo? Esto me llamó la atención. En cuanto al impacto, el poste de luz, y esto es otro tema, la falta de mantenimiento, de inversiones y demás, un poste de luz, totalmente un palo, un tronco seco, que yo creo que un viento fuerte, no sé cómo, en otro momento no lo hizo caer, ¿no? Pero bueno, la camioneta lo arrastró de la parte del lado del acompañante, porque recordemos que la camioneta iba en contramano, el poste estaba acá, lo arrastra y restos de ese poste quedaron incrustados perfectamente en la tapa de la caja de la camioneta. Eso lo veíamos a simple vista sin ser peritos, que era el tronco. Al cortarse la mitad del poste de luz, cae, en la caída arranca parte de un árbol, casi en su totalidad un árbol, y la camioneta por su parte lo arranca de cuajo, de raíz, quedó la vereda levantada de ese árbol. Lo que no está claro, y todavía al menos me parece que es muy difícil arriesgar, si la abuela muere incrustada con la camioneta contra la pared, o como consecuencia de la caída del árbol y un posterior coletazo de la camioneta. Es por eso que era tan importante saber, insistíamos tanto en este punto, cuál era la velocidad de la camioneta, cómo fue el impacto con el camión también. Es por eso que era muy importante que los testigos brinden detalles precisos de cómo fue el accidente. Pero bueno, lo cierto es que los dos están imputados, uno por homicidio doloso, otro por homicidio eventual. Quien tenía el carnet autorizado para manejar un patrullero de la bonaerense, que era el policía Cedrón, había cedido el volante a Quiste, que también está detenido, que es el otro policía, mucho más joven, que también está internado y en carácter de detenido. Les reitero, la instructora de la justicia llegó a este lugar hace exactamente 3 horas. Y todavía no salió. Estamos atentos a cuando eso suceda. Gracias, y Janina. otro dato para Dale. decirte, Guille, que nada tiene que ver con este tema, Guillermo, Nacho, pero aprovechando que estamos en la puerta del Instituto Fitzroy, quiero contarles, porque me llamaba la atención, el relevo de policías de la bonaerense, el relevo de policías mujeres de la bonaerense que hubo en distintos horarios, que me imagino no estaban custodiando a estos hombres, sino que todavía permanecen internados los 2 efectivos que fueron baleados en Rancho el 31 de diciembre, por la triple fuga. ¿En el mismo lugar? Con la triple fuga, exactamente. Ellos estaban internados aquí, sinceramente, después de casi 1 mes y medio, nada, para decir que todavía permanecen aquí, que fueron intervenidos, que están evolucionando, pero que todavía tienen para varias semanas de internación. Mira, ahora voy a mostrar imágenes de la ciudad de Buenos Aires y ya